Es claro que en su clase, en su taller se les da la enseñanza, la misma enseñanza que estamos teniendo nosotros aquí se les está dando a ellos a su nivel, y así nosotros podemos participar con ellos cuando lleguemos a casa y tenemos algo en lo cual conversar. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es la persona más importante que debe estar en todos nuestros servicios? Dios. Y les pregunto esto porque nosotros a veces, como hoy que hay varios hermanos que han estado viniendo regularmente. Momentito. No llegan por una cosa o por otra. Como que hay una tristeza en nosotros. Y hasta cierto punto hay razón. Pero nosotros no venimos a ver a los hermanos. Nosotros venimos a ver a Dios. Nosotros venimos a escuchar a Dios. Nosotros venimos a seguir adorando a Dios. Y más importante que todo, venimos a escuchar de Dios, que es el alimento más importante que tú y yo necesitamos. Cuando yo llegue a tu casa, o tú llegas a la mía, y no estamos hablando de las cosas que pertenecen a la iglesia o que son de la iglesia, hay un problema. Hay un problema. Para ti y para mí, los hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, no hay otra cosa más importante que estar hablando de los asuntos del reino. Y no estoy hablando de tu reino, ni de tu imperio, ni del mío. Estoy hablando de los asuntos del reino de Dios. Ha habido personas en nuestras vidas, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que han dicho: no, pues yo ya la Biblia ya la leí toda, ya le saqué todo lo que le pude sacar. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sí? Se llama blasfemia. Se llama mentira. Porque tú y yo vamos a pasar la eternidad adorando a nuestro Padre Celestial y no vamos a terminar de aprender lo que Dios puso en este libro. Y vamos a estar en su presencia. Simplemente quiero darte un pequeño cuadro de la importancia que tiene el hecho de que estemos hablando de la iglesia. La primera semana de este mes comenzamos y dimos el enfoque a lo que es la iglesia, a quién fundó la iglesia, quién la sostiene y qué es una iglesia. Y eso se nos dio. Y tú puedes ir allí al canal de YouTube, por si acaso no escuchaste ese mensaje, y tú puedes repasar ese mensaje, tú puedes escucharlo y lo puedes conectar con lo que vas a escuchar hoy. Pero el hecho de que Dios haya fundado la iglesia, que Dios es quien sostiene y sustenta la iglesia, nos debe dar a conocer la importancia de cada uno de nosotros estar adheridos al cuerpo. Y cuando digo adheridos, no es adheridos por nuestra propia cuenta, sino que Dios va salvando a cada uno de nosotros en su respectivo tiempo, y cuando lo salva, lo trae a su cuerpo y lo pone en ese lugar. Algunos somos mano, otros somos cabeza, otros somos ojo, otros somos brazo, y así sucesivamente. Que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia función para así llevar a cabo la función del cuerpo de Cristo. Y eso es en eso es lo que se va a enfocar este mensaje. Ya que Dios es el que nos sustenta y Dios es el que la fundó, tú y yo tenemos una responsabilidad que cumplir. Hay una parte del mensaje, una frase que yo te dije en ese mensaje que es bien importante. Es: Dios es soberano y tú y yo somos responsables. O sea que Dios está sobre todas las cosas y no hay nadie que esté sobre Él. Y hay veces que tú y yo, porque decimos: no, es que yo sirvo al Dios vivo, pensamos que ya la tenemos hecha.
Pensamos que no tenemos que hacer absolutamente nada. No, 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 no. Tú y yo tenemos una responsabilidad que llevar a cabo en este mundo. Usamos 2 versículos para ese mensaje. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca yo fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje, que es va a estar en el versículo 19, y el versículo 19 dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y sobre ese versículo quiero que tú y yo miremos la importancia de lo que tú y yo tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. La conclusión del mensaje pasado, quiero repasar esa conclusión porque quiero que quede bien claro que la iglesia no es una cosa. La iglesia no es algo a lo cual tú y yo simplemente venimos por venir. No es un club social tampoco. En la conclusión del mensaje pasado, yo les dije que la iglesia es un organismo. Y cuando decimos organismo, estamos dando a entender que la iglesia está viva porque es el cuerpo de Cristo y Cristo vive. Cristo vive. Nos convertimos miembros de ella por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho o podemos hacer. Nosotros no podemos crear la iglesia. Esta es el cuerpo de Cristo y simplemente somos añadidos a ella, adheridos a ella, puestos en el cuerpo, así como el Espíritu Santo gusta y quiere. La iglesia es compuesta de creyentes en Cristo que saben que tienen vida eterna por medio de Él. ¿Quién aquí tiene vida eterna? Man, es para que ustedes estuvieran brincando de allí. Yo tengo vida eterna. Eso es de alegrarse. Eso es gozo. Porque si tú y yo tenemos vida eterna, no hay nadie que nos las pueda quitar. No importa si tú y yo pasamos por el fuego, literalmente. No importa si vienen y nos quitan la vida. La vida que Cristo nos dio no puede ser quitada. Nadie nos la puede quitar, ni el diablo. El versículo mismo anterior dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. En Cristo Jesús tú y yo tenemos tal seguridad que nadie nos puede quitar esa vida. La iglesia es una congregación, una asamblea de los fieles listos para servir y adorar al Dios vivo en todo tiempo y en todo lugar. Así como cuando estamos en el templo todos juntos, de igual manera cuando tú estás en casa con tu pareja, con tus hijos, con tu esposa, de igual manera cuando tú estás en tu trabajo con todas esas personas que no conocen de Dios, que te oigan cantar, alabaré, 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 y dicen, ahí anda un loco, pero bien que anda alabando a su Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Y esa fue la conclusión de ese mensaje de la vez pasada. Aquí en este versículo nos está diciendo que Él ha dado las llaves del reino y durante el tiempo hemos malinterpretado eso y hemos dado posiciones en este caso a Pedro. Oh, Pedro tiene las llaves del... No estaba hablando de eso. Lo que está diciendo Jesús aquí lo está diciendo a la luz del capítulo 13 de Mateo. Y si tú vas y estudias, que sería bueno que regresaras y leas el capítulo 13 de Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús está enseñando lo que el reino de Dios es en muchas diferentes parábolas. La parábola del sembrador, el trigo, la cizaña, la perla preciosa, y todas esas parábolas está dando similitudes y cómo es que el reino de Dios se manifiesta para nosotros poder entender de una manera entendible y buscar y ver cuál es ese reino. También al mismo tiempo en el capítulo 13 nos presenta
todos los tropiezos por los cuales tú y yo podemos pasar cuando estamos tratando de caminar sobre lo que es el reino de los cielos. O sea que está diciendo las llaves de la vida. A ti te daré las llaves. No estaba hablando necesariamente de Pedro, pero Pedro hizo una confesión. Si tú te vas al versículo 17 o 16 por ahí, donde dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién de nosotros hemos hecho esa confesión? Y ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos. Si hemos hecho esa confesión, tú y yo tenemos las llaves. Tú y yo tenemos las llaves. Y en un momentito te voy a decir por qué. Porque esto es lo que está diciendo Jesús a la luz del capítulo 13 de Mateo. La llave es símbolo de poder y autoridad. Lo podemos ver en la Escritura. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, así como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 22, versículo 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y aquí Dios está reemplazando un rey que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, y está poniendo otro rey en su lugar, y le está diciendo: yo le daré la llave, yo pondré la llave, y en lo que él cierre nadie lo podrá abrir, y lo que él abra nadie lo podrá cerrar. La llave nos está dando a entender que es una posición de autoridad y es una posición de poder. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del Señor Jesús? ¿De nuestro Señor Jesús? Está hablando de una autoridad, está hablando de un poder, así como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué poder tiene nuestro Señor? Oh, amén. Otra vez deberían estar brincando de ahí. Él tiene toda la autoridad. Y Él nos dice que eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Todo creyente tenemos las llaves del reino. La llave representa una posición de confianza y responsabilidad como buen administrador de la autoridad del rey, y en nuestro lugar del rey, con letra mayúscula, del rey. Mira, te he dicho en mensajes anteriores que lo que Dios ha depositado en nuestras manos y nos ha confiado es el Evangelio. Y si nosotros miramos que nos ha confiado el Evangelio, nos ha confiado la salvación del mundo, porque tú y yo debemos ir al mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. No de embalde nos dice en Jeremías que en aquel tiempo la sangre clamará. Tú tenías la verdad y no me dijiste nada. Tú sabías lo que decía ese libro y no me lo advertiste. ¿Están sintiendo la responsabilidad que trae este asunto de ser parte de la iglesia? El poder o autoridad que en Cristo Jesús se nos ha dado lleva a la inhabilidad que nadie puede deshacer lo que por los hijos de Dios ha sido decidido. ¿Por qué? Porque ha sido hecho en el nombre del Rey, ha sido hecho en el nombre de Jesús. Ahí la razón por la cual varias veces hemos dicho: tú y yo no podemos perder la salvación. No es que, como dicen por ahí, que una vez salvo siempre salvo. No, es que tú y yo tenemos que tener la evidencia de que somos hijos del Rey. Y nadie nos puede quitar eso. Nadie. En tercer lugar,
Ya hemos dicho anteriormente que nosotros somos el único Cristo que muchos verán. Por consiguiente, hemos de buscar medirnos a la autoridad y el poder que solo el Espíritu Santo nos ha confiado. El Espíritu Santo nos ha confiado cierto poder, de acuerdo a la posición que tenemos tú y yo en el cuerpo. Si yo soy predicador, ¿a qué debo dedicarme? A predicar. Si yo soy evangelista, ¿a qué debo dedicarme? A evangelizar, a ser un predicador evangelista. Si yo soy maestro, ¿a qué debo dedicarme? A ser maestro enseñador. ¿Sí? Mira, yo no sé si has oído tú bueno, este señor ya murió, pero su nombre era R.C. Sproul. Y R.C. Sproul es un tipo de predicador maestro. Y tú lo miras a él enseñando con un pizarrón y con sus notas y todo, y te está haciendo notas en el pizarrón y te está ilustrando lo que él está hablando. Pero él es un maestro. Es diferente a lo que sería un predicador evangelista o un pastor. Y así cada uno de los miembros del cuerpo. Unos somos hospedadores. Y cuando digo hospedadores, no es en tu casa, sino en tu persona. Otros somos buenos para traer visitas. O sea que tenemos ese carisma y debemos dedicarnos a eso. Debemos empujar y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a hacer ese trabajo a la perfección. Porque el trabajo no es hecho por nosotros. El trabajo es hecho por medio del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que es la iglesia. Ahora, la palabra viva de Dios. Las llaves nos dice que tú y yo tenemos el poder y la autoridad. La palabra viva de Dios es lo que nos lleva a atar y desatar. En Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, lo explica un poquito mejor, un poco más claro. Y dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. De buenas a primeras, cuando leemos ese pasaje, parece que Jesús les está diciendo: hey, ustedes pueden ir por el mundo y pueden perdonar pecados. Y a quienes ustedes les perdonen los pecados, Dios les perdonará sus pecados. Y a quienes ustedes maldigan, les retengan sus pecados, Dios los maldecirá. Ahora, nosotros miramos a lo que estaba hablando Joel hace rato, de las diferentes denominaciones, y hay algunas que hemos agarrado eso literalmente. Y eso es lo que van enseñando. Y eso contradice lo que los otros versículos, la otra parte de la Escritura dice: ¿quién puede perdonar pecados? Dios. ¿Y únicamente Dios? Oh, se tardaron mucho. Es únicamente Dios quien puede perdonar pecados. Jesús mismo lo dice. Únicamente Dios es quien puede perdonar pecados, porque únicamente Dios es quien es bueno. No hay otro. Nos dice Romanos que no hay otro. Únicamente Dios puede perdonar pecados, porque únicamente Dios es bueno. Hechos capítulo 10 versículo 43 nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieren perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús es ese nombre por el cual tú y yo recibimos el perdón de pecados, y no hay otro. No hay otro. Tú y yo podemos buscar en todos los libros de filosofía y vamos a encontrar. Pero si nos dejamos guiar por esos otros nombres que vamos a encontrar, vamos a ser desviados, y cuando lleguemos al final de la vida nos vamos a llevar una gran sorpresa. Gran sorpresa. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 5 nos dice
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos vencido al mundo. Y lo único que nos resta es seguir luchando mientras llega nuestro Señor por nosotros. Seguir luchando mientras llegamos a casa. Porque ya hemos vencido en el nombre de Jesús. Allá en Lucas capítulo 5 versículo 20 nos dice: al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Allí hay un testimonio. Allí hay un testimonio, el cual debe ser evidente en tu vida y en mi vida, así como lo fue en la vida de estos señores, los cuales Jesús vio su fe y les dijo: tus pecados te son perdonados. De igual manera, sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados. ¿Qué nos ha mandado Jesús a hacer? Mira, simplemente te voy a decir lo que dicen los 4 evangelios. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice que vayamos a ser discípulos, que vayamos a bautizar y enseñar todas las cosas que Él nos ha dejado. Es lo que conocemos tú y yo como la gran comisión. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio es el que lleva la salvación a los corazones de todas las personas. El evangelio es el que cambia vidas cuando tú y yo lo ponemos en aplicación. En Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49 nos dice que se predique en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se ha de predicar la verdad, y únicamente la verdad, porque la verdad es lo que nos hará libres. En Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 17, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: ¿qué cosa? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Y la tercera vez fue diferente? No, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pastorea mis ovejas. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha mandado a hacer un trabajo que únicamente Él puede hacer. Y tu responsabilidad y la mía es someternos a la palabra de Dios, disciplinarnos en nuestra vida con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para poder lograr lo que únicamente Dios puede lograr. Y eso somos la iglesia. Si nosotros callamos o ocultamos la palabra viva de Dios, es como si atásemos en la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo vive, Cristo salva, Dios es mi Padre celestial, ustedes son mis hermanos en la fe. Esa es la verdad. ¿Ok? Esta verdad es la que yo tengo que comunicar al mundo. Cuando yo salgo a la tienda y yo miro a personas que están en necesidad y no les predico la palabra de Dios, no les digo la verdad que yo conozco y sé, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy atando. Estoy atando lo que únicamente Dios puede llevar a cabo. De igual manera, si proclamamos la palabra y esparcimos las buenas nuevas de salvación, es como si estuviéramos desatando aquí en la tierra. Es como si estuviéramos desatando. O sea que la interpretación no está difícil. Lo podemos ver. ¿Sabes cuál es lo difícil? Hacerlo, llevarlo a cabo. Y tú y yo necesitamos, ahora sí, vamos a
vamos a irnos al barrio. Tú y yo necesitamos ser un poco metiches para poder lograr desatar la palabra de Dios en los corazones de las personas con quienes tú y yo vamos teniendo comunión o estamos teniendo esa relación. Ok, ¿estamos bien? Quiero darles unos puntos de aplicación. Esta es la realidad de lo que tú y yo somos en la iglesia. Punto número 1. Los creyentes somos agentes para la gran comisión. Somos agentes. Piensa en un agente de viajes, piensa en un agente de seguros, en un agente de los que tú conoces donde quiera que sea. Tú y yo somos agentes para la gran comisión. La gran comisión es la siguiente que vimos allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y allí nos da un mandato. Y el mandato es claro: ir y hacer discípulos a todas las naciones. El propósito también es claro: es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. La aplicación, aquí es donde muchos hemos tenido problema, porque nosotros, por no cumplir el mandato y por no cumplir el propósito, estamos diciendo: es que Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles. Jesús estaba hablando con las personas que tenía a su derredor. No, la aplicación bien se aplica a los apóstoles, a quien Jesús estaba hablando y con quien Jesús estaba teniendo comunión. Pero también se aplica a la iglesia en la actualidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tú y yo tenemos también el propósito de enseñarles a guardar todas las cosas que han sido dejadas por el Maestro y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hemos bautizado aquí en este lugar y llenamos esa cosa que está allá atrás de agua, y yo les digo que fulano de tal se va a bautizar porque ha hecho una profesión de fe y ha declarado que Jesucristo es su Señor. Eso es lo que está diciendo. Y yo les digo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y hasta que mire a Jesús. ¿Quién bautiza? ¿Yo? La iglesia. La iglesia es la que bautiza. El cuerpo de Cristo es el que bautiza, no el pastor. Bien puede meterse allí cualquier persona y poner a la persona bajo el agua, porque la iglesia es la que está bautizando. ¿Cuál es lo especial del bautismo? La declaración que Cristo es mi Señor. Yo me estoy identificando con Él. No quien te mete al agua, no que tú bajas al agua, no que la congregación está presente. No, lo importante de eso es que tú estás diciéndole a las personas: Cristo es mi Señor. Claro que todas las demás cosas tienen importancia, pero lo más importante es que Cristo es tu Señor. Cristo es mi Señor, porque sin Cristo yo nada soy, y sin Cristo yo a ningún lado voy. Y la última cosa que nos da ahí es la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros en cada faceta de nuestras vidas, en cada problema, en cada cosa que tú y yo enfrentemos en nuestra vida. Jesús ahí está. Un agente es un representante que tiene la capacidad de actuar como instrumento bajo la dirección y autoridad, en el caso nuestro, de Dios. Estamos actuando a favor de Dios, con su autoridad, con su poder, y ahí la razón por la cual te dije: esto es una gran responsabilidad. Tú y yo somos agentes para la gran comisión. Tú y yo somos mediadores, actuando tanto de parte de la autoridad de quien nos envía. O sea, tú y yo somos agentes de Dios con su autoridad de parte de Él, así como actuando de parte de quien estamos frente. O sea que tú y yo actuamos de parte de Dios para con el incrédulo y le traemos las buenas nuevas de salvación, así como
de parte del incrédulo para con Dios. Cuando tú tienes un incrédulo delante de ti y él te dice, ok, yo acepto ese mensaje que tú traes. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. ¿Y tú qué? ¿Le hablas a tu pastor para que le vaya a dar el plan de salvación? ¿O le hablas al diácono de la iglesia para que vaya, para que se ponga las pilas y rápido vaya a dar el plan de salvación hasta donde? No, 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 no. Tú también tienes el Espíritu. Tú también conoces la palabra de Dios. Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Esas son las cosas que tú debes estar practicando. Tú también eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú le vas a guiar a los pies de Cristo para que obtenga el perdón que Él necesita. Si te fijas, estás interactuando de parte de Dios y luego estás interactuando de parte del incrédulo para con Dios. Somos agentes. Y si tú te fijas en un agente, el cual tú y yo conocemos, el agente de seguros, agente de viajes, eso es lo que hacen. Son un intermediario. Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a eso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 lo explica muy bien. Y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si esa persona quiere reconciliarse con Dios y nosotros decimos, ya no sé qué hacer. No, entonces no somos el agente que necesitamos ser y necesitamos estudiar y ver la Escritura más de cerca. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo aquello que tiene la capacidad de producir un cambio o de generar una transformación en la vida de las personas. Y eso es Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien puede hacer un cambio. Cristo Jesús es quien puede generar esa transformación en el corazón del ser humano. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación. Al mismo tiempo, la iglesia como un organismo vivo es la única que tiene el poder y autoridad de llevar las buenas nuevas de salvación, de presentar el reino de los cielos y su rey. No hay otra organización sobre la faz de la tierra que haga eso. Ninguna. Tal vez lo hacen, pero no tienen la autoridad y el poder. Porque la iglesia es la única organismo vivo que tiene esa autoridad. O sea que esto es mucho más importante de lo que tú y yo podemos pensar que es. Por consiguiente, necesitamos tú y yo tomar las cartas necesarias en el asunto para ver las cosas más de cerca y aplicarlas a nuestra vida. Punto número 2. Como agentes hemos de caminar por este mundo con visión. Tú y yo necesitamos tener visión. ¿Cómo dice nuestra visión? Esa es nuestra visión. Y debemos pedir que Dios nos la pase de nuestra mente a nuestro corazón. O sea que nosotros la recitamos y la entendemos aquí. Establecer grupos integrados de células. ¿Dónde están los grupos integrados de células? En casa, en toda la ciudad. He ahí la razón por la cual se nos dice, atiende el llamado de Dios. Tal vez Dios te está llamando a abrir tu casa para la honra y gloria de Dios y que el estudio bíblico se lleve a cabo en tu casa y tú puedas invitar a tus amigos, a tus hermanos en la carne, a tus vecinos. ¿Y por qué, pastor? Porque ellos también necesitan de Dios. Y tal vez sería más fácil que ellos llegaran a tu casa que llegar al templo. Pero no solamente cubre
nuestro campo local. Y no solamente nos va a dar cierto entendimiento, sino que tú y yo necesitamos ocuparnos en equipar a cada miembro de la iglesia para que esta visión se pueda llevar a cabo. ¿Qué quiere decir equipar? Que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. No por nuestro propio entendimiento, sino por el entendimiento que da el Espíritu Santo. Y ahí el versículo de Joel, el que nos dio en la bienvenida. Que todos hablemos una misma cosa, que todos pensemos una misma cosa. Y si tú te fijas y vas a otras y visitas a otros hermanos en la fe, te vas a dar cuenta que ellos usan el estudio de la palabra, que ellos usan la oración, que ellos usan el compañerismo para la buena edificación del cuerpo de Cristo y que ellos guardan y cuidan su testimonio. ¡Wow! ¿Dónde hemos escuchado eso? O sea, no somos los únicos, pero vas a ver que tenemos muchas cosas en común. Muchas que bíblicamente son correctas. Tú y yo no podemos caminar por este mundo diciendo que somos la iglesia y no tenemos visión de cómo vamos a lograr lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque no solamente se queda ahí. Dice, la gran comisión dice que hemos de ir a todas las naciones. Tú y yo hemos de establecer grupos integrados de células. ¿Dónde? En nuestro lugar local, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos. Y Dios va a llamar a cada uno de nosotros a hacer las cosas que se necesitan hacer. Y algunos de nosotros tal vez terminemos yendo a campos foráneos. ¿Qué sucede cuando la iglesia camina sin visión? Proverbios capítulo 29 versículo 18 nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Tú buscas otras versiones y te vas a dar cuenta que allí dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos donde el pueblo de Dios fue desenfrenado por no tener profecía, por no tener visión, por no darse cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Fueron desenfrenados, hicieron cada uno lo que mejor le parecía. El pueblo se extravía, un barco a la deriva es lo que termina siendo, un barco que se extravía y se pierde y no tiene más un propósito por el cual estar en el agua, o sea, un barco. Y lo mismo sucede con nosotros, nos extraviamos. La iglesia, si no tenemos visión, vamos a terminar extraviados. Sin la palabra de Dios, las personas siguen su propio camino. ¿Cuál camino es el que tú y yo debemos estar caminando? El de Cristo, no el nuestro, no el mío, no el del pastor, no el del hermano porque está muy dotado de sabiduría. No, tú y yo necesitamos estar caminando el camino que Dios ha trazado para ti y para mí. Y debemos estar todos juntos como iglesia. ¿Cómo nos ayuda a tener visión? Tener visión nos ayuda a tener una idea, o sea, más bien, tener una idea a dónde nos dirigimos nos ayuda a cómo llegar ahí. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino final? El cielo, la gloria. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo ahí está hablando de las dificultades en las cuales él se encuentra y está hablando de pelear la buena batalla de la fe. Pero es lo mismo en cuanto al trabajo que tenemos que hacer tú y yo en la iglesia. No podemos estar caminando a la loca, no podemos estar evangelizando a la loca, no podemos estar simplemente adorando a la loca. Hay un orden que se tiene que seguir y debe de estar de acuerdo con la visión que Dios nos ha dado para llenar la gran comisión. Porque si no vamos a ir desenfrenados por este mundo. O sea que la visión nos da dirección y propósito divino. La visión nos ayuda
a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, yendo en la dirección que Dios quiere que tú y yo vayamos. La visión proporciona enfoque y nos ayuda a reconocer las necesidades a nuestro derredor. Y en cuarto lugar, nos permite ver las bendiciones que Dios provee de una manera más precisa. Ha habido veces que tú y yo nos encontramos trabajando en la obra de Dios y hacemos y hacemos y hacemos, y lo único que sentimos es el cansancio, los golpes de Satanás. Y la visión nos va a dar esa estructura que nos va a ayudar a ver nuestro crecimiento espiritual, nos va a ayudar a ver el crecimiento espiritual de los hermanos y cómo es que estas cosas se están llevando a cabo, lo cual es bendición de parte de Dios. Y ahí la razón por la cual nuevamente te digo, pide a Dios que pase esa visión de tu mente al corazón. ¿Qué es pasar las cosas de la mente al corazón? Por ejemplo, cuando tú comes, cuando tú vas a comer, tienes que pensar qué es lo que vas a hacer para ir a comer. Tú estás pensando, bueno, tengo que buscar una mesa y una silla y un plato y un tenedor y una cuchara, un cuchillo también. ¿Tú estás pensando esas cosas? ¿Verdad que no? Tú llegas a donde está la comida y tú miras si es caldo o si es una comida sólida y tú de una manera o de otra tú sabes qué es lo que tienes que buscar. Si es caldo tienes que buscar una cuchara sopera, y si es comida sólida con un tenedor se hace. Pero tú no estás pensando, wow, es caldo. ¿Tú crees que se pueda con un tenedor? ¿Verdad que no? No, porque ya has pasado de eso de tu mente al corazón, ya sabes qué es lo que tienes que hacer automáticamente. De esa manera es que te digo que comiences a pensar sobre lo que Dios ha puesto en tu corazón. A veces nosotros pensamos mucho para salir a evangelizar. ¿Saldré? ¿No saldré? ¿Qué diré? ¿Qué no diré? No, tú debes estar evangelizando todo el tiempo. Cuando tú sales de tu casa a ir a trabajar, ahí con tu mujer, con tu esposo, tú debes estar evangelizándote el uno al otro, porque es edificación para el cuerpo de Cristo. En todo tiempo y en todo lugar, de la mente al corazón. Esto nos lleva al siguiente punto. Respeto y sumisión a lo enseñado por Dios es un requisito. Porque nosotros podemos tener visión. Nosotros podemos ser los mejores agentes, pero si tú y yo no tenemos respeto y sumisión por lo que Dios nos ha enseñado, tú y yo tenemos un serio problema. Y esto es un problema en la iglesia actual, porque decimos, es que Dios me habló, o es que Dios me dijo. Pero si Dios te está diciendo, supuestamente, que tú debes hacer algo que está fuera de lo que es la estructura de la iglesia, eso no es Dios. Por ejemplo, si Dios te ha traído aquí con nosotros, Centro de Vida, ¿cómo es que tú y yo vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para la honra y gloria de Dios? Establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, de acuerdo a esa visión, porque esa visión es la que nos lleva a llenar la gran comisión, lo cual es la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a otra iglesia y la visión es diferente, tenemos que adherirnos a esa iglesia, a esa visión. Y no podemos decir, es que allá lo hacíamos de esta manera. Pues no estamos allá, estamos acá. O sea, tú y yo tenemos que tener respeto y tenemos que aprender a someternos. Desafortunadamente el orgullo no nos deja, y el orgullo es con lo que Dios nos está enseñando a batallar. O sea, a pelear. ¿A cuánto les cuesta someterse? Eso es un pleito diario. Nos cuesta someternos.
Y no importa dónde sea, si es en la iglesia, si es en el trabajo, si es en casa. Nos cuesta someternos, seas hombre o seas mujer. Nos cuesta someternos. Y ya ahí la razón por la cual necesitamos estar anclados a lo que Dios nos ha dado. Y eso es su Espíritu Santo. Es la visión que como iglesia tenemos. Es la iglesia en la cual nos ha puesto, que es el cuerpo de Cristo. Y aunque no estemos de acuerdo, a veces tú y yo necesitamos estar de acuerdo en caminar en la misma dirección y respetarnos los unos a los otros, porque el trabajo no es para mí ni es para ti. El trabajo que tú y yo logramos es para nuestro Dios. Y un día, así como dijimos la semana pasada, un día rendiremos cuenta por ello. El ser humano batallamos con el yo interior que se rebela contra la voluntad de Dios a cada instante, a cada instante. Como nos dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo primero que no quiero hacer es lo primero que hago. Y aquí es Pablo. Lo primero que no quiero hacer o que no debo hacer, eso es lo primero que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Cristo Jesús, porque me ha librado de este cuerpo de muerte. Me ha enseñado que sí puedo someterme. Me ha enseñado que sí debo respetar para lograr hacer algo para la honra y gloria de Dios. Y esto nos sucede a todos y cada uno de nosotros, y tenemos que estar a sabiendas de ello. No nos encontramos en un mismo sentir, y ese es un problema. Y tú y yo necesitamos hablar sobre estas cosas, meditar sobre estas cosas. Tú y yo no nos encontramos en una misma manera de pensar. No hablamos todos una misma cosa, ni estamos en un mismo parecer. Y necesitamos poner todas esas cosas a un lado y fijarnos en Cristo. Y dejar que Cristo nos una, dejar que Cristo nos llene, dejar que Cristo nos lleve, tal y como debe de ser, para tú y yo poder lograr lo que como iglesia necesitamos lograr. Es necesario reconocer de dónde nos ha sacado el Señor. Es necesario reconocer de dónde nos ha sacado el Señor. O sea, echar un vistazo a nuestra vida pasada. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Y a dónde me lleva? ¿He mejorado? ¿No he mejorado? ¿Estoy siendo transformado? ¿Soy la misma persona de ayer? Tú y yo necesitamos analizar eso. Porque si Cristo ha llegado a mi vida, Cristo no está ahí en vano. Y me va a enseñar las cosas que yo necesito aprender. De dónde me ha sacado el Señor y a dónde me lleva. De igual manera que debemos hacer ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer mientras permanecemos en este mundo? Y son todas esas responsabilidades de las cuales hemos estado hablando. ¿Qué parte del cuerpo tú eres? ¿Qué parte del cuerpo yo soy? Y como cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos las llaves. Podemos atar y desatar. Tenemos esa responsabilidad. No solamente para nosotros mismos, sino para aquellos que escuchen nuestra enseñanza. Y necesitamos ser esos hijos de Dios que necesitamos ser. En conclusión, miremos nuevamente el pasaje, el versículo que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El engrandecimiento del reino está en nuestras manos. El engrandecimiento del reino está en nuestras manos. Tenemos esa responsabilidad. En segundo lugar,
es la iglesia quien decide o no compartir las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no únicamente las debemos estar compartiendo aquí entre nosotros, esperando que cada uno de nosotros traigamos incrédulos a nuestro medio para que escuchen las nuevas de salvación. Tú debes compartir las buenas nuevas de salvación en tu respectivo lugar. Eso quiere decir, en donde quiera que tú andas. Tú debes de ser un evangelio andando. Tú y yo necesitamos ser ese evangelio andando. Tú y yo decidimos si compartimos o no compartimos. En tercer lugar, ¿cómo? El cómo. Dios en su sabiduría ha delegado estas responsabilidades a la iglesia. Él capacitando a cada miembro y sosteniendo a cada uno. El cómo. Y ahí es donde entra el don que Dios me ha dado a mí, el don que Dios te ha dado a ti, la carisma que Dios ha puesto en tu corazón, la carisma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para poder compartir las buenas nuevas de salvación con otros, para poder traer a otros a los pies de Cristo. Y que Dios obtenga honra y gloria en todo tiempo y en todo lugar. El cómo. No estemos preguntando del cómo. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es hablar. ¿Cómo llegaste a la salvación? Pues porque alguien habló. Te dio las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo obtienes ese crecimiento espiritual que estás obteniendo? Porque alguien sigue hablando. ¿Cómo obtienes la revelación de la palabra de Dios? Porque alguien habla. Y de la misma manera tú debes hablar lo que es del Espíritu hablar para que otros lleguen al conocimiento de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, la honra y la gloria sean para ti, mi Señor. De todo corazón te pedimos y te rogamos, mi Señor, que la palabra que ha sido expuesta fermente en nuestros corazones, para que ya sea que vivamos o muramos, la palabra de Dios es la que llevamos a cabo. Mi Señor, en el corazón de cada quien que está aquí, mi Señor, sé tú quien ministra, sé tú quien da el entendimiento. Hay trabajo, mucho trabajo que hacer. Y solo tú es quien lo puede llevar a cabo por medio de nosotros. Ayúdanos a someternos a esa autoridad que en Cristo Jesús hay. Ayúdanos a ser respetuosos los unos con los otros y a ser esos agentes que necesitamos ser para que tú puedas ser glorificado. Mi Señor, no permitas que ninguno de nosotros salga de aquí sin hacer las decisiones que tenemos que hacer para tu honra y tu gloria. Sigue tratando con cada corazón, mi Señor, en cuanto a las decisiones, ya sea de unirnos a la iglesia o de aceptarte como único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Despídenos en paz de este lugar, te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.